Evangelio de San Mateo, capítulo 24. El fin del mundo y sus señales. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Primeras señales: engaños, guerras, pestes, hambres, terremotos. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Persecución, maldad, muchas religiones. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señal de la destrucción de Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Cristo volverá visiblemente. Entonces, si alguien os dijera: aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así, si os dicen: aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. 3 señales en el cielo. Enseguida, después de la tribulación, persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La lección de la higuera. De la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Sin embargo,
Nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Como en los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será llevada y la otra dejada. Velad y sed fieles. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siervo fiel y siervo malo. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Capítulo 25. Las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Parábola de los talentos. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 5 talentos que gane con ellos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me confiaste,
aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros, y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo fuera en las tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. El juicio divino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él responderá: os aseguro que al no hacerlo a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacérmelo a mí. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Capítulo 26, primera parte. Consejo para aprender a Jesús. Cuando Jesús acabó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: como sabéis, dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarlo. Pero dijeron: no lo prendamos durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. María unge a Jesús. Cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro con un perfume de mucho precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Esto se podía haber vendido a buen precio para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho buena obra conmigo, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo hizo para prepararme para la sepultura. Os aseguro que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará esto para su memoria. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar si os lo entrego? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una ocasión para entregarlo. Jesús celebra la Pascua. En el primer día de la fiesta del pan sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: os aseguro que uno de vosotros me ha de entregar. Ellos se entristecieron en gran manera y uno por uno empezaron a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió: el que ha mojado el pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Como está escrito, el Hijo del Hombre se va, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. A este mejor le valdría no haber nacido. Entonces Judas, que lo iba a entregar, preguntó: ¿soy yo, maestro? Jesús respondió: sí, eres tú. Jesús establece la Santa Cena. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. La negación de Pedro. Entonces Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro declaró: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.